Buenos días, chicos, otra vez acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicio a nuestras clases virtuales. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? ¿Quién te habla? Mi Rosana. Y el tema para hoy es término excluido. Te preguntarás, ¿no? Recordarás que más o menos ya estás al pendiente, estás recordando que este tema es un tema conocido, es un tema sencillo, pero vamos a ir conociendo pues nuevas palabras porque ese es el objetivo de este curso, ¿no? Que tú amplíes tu lenguaje, amplíes tu conocimiento, puedas manejar otro tipo de términos y así tu vocabulario se va a enriquecer, ¿no? Tu vocabulario, y al enriquecerse tu vocabulario, tu forma de escribir, tu forma de hablar va a ir mejorando. Ese es el fin y el objetivo de este curso. Ya poco a poco vas a ir encontrando palabras nuevas que comúnmente podías entenderlas nada más al escucharlas, ¿no? Pero ten presente que siempre tienes que tener tu diccionario al lado para poder descifrar o poder entender el significado preciso de las palabras que requieren para poder desarrollar este tipo de ejercicios o este tipo de temas. Bien, chicos, vamos con el concepto clásico de lo que es el término exclusivo. Y la pregunta para poder entender y definir esto, ¿qué es el término excluido? Prácticamente es un ejercicio, ¿no? El término excluido son ejercicios, son formas de trabajo en el cual nos va a permitir ubicar dentro de un grupo de palabras aquel término que no encajaría en este listado de palabras, ¿no es así? Que no encajaría, ¿por qué? Porque estaría saliéndose del tema, porque no formaría parte de esta familia de palabras, ¿ok? Tienes que también de tomar en cuenta que las palabras que no conoces podrás de repente identificarlas si lees las demás palabras, ¿no? A veces puede ser que pero no conozco todas las palabras, algunas voy a requerir usar el diccionario. Bien, también es válido, tienes que apoyarte de este texto que te va a permitir clarificar los significados de las palabras. Pero si tú te pones a leer con detenimiento cada una de las alternativas dentro de dentro de estos términos que te presentan, se te presenta para el ejercicio, de repente puedes ir descifrando y tener una idea de lo que es, de lo que significa cada palabra sin necesidad de hacer uso del diccionario. Y eso es lo que se busca en algún momento determinado cuando tú tengas un oficio, un documento para leer o para poder disfrutar de una lectura, que tú mismo puedas alcanzar y redondear la idea a través de las palabras que acompañan ese término que está desconocido, ¿no? Y eso lo vas a hacer con práctica, con ejercicio, ¿no? Con mucha lectura, ¿ya? Vamos a ir logrando poco a poco. Por el momento vamos a ir estableciendo ejemplos o ejercicios básicos como lo es justamente este tipo de prácticas como el término excluido, ¿no? Un término es una palabra, una opción. Excluido, ¿qué significa? Sacar, ¿no es cierto? Excluir de algo, sacar fuera de. Bien, entonces vamos a sacar o extraer la palabra que no pertenece a ese conjunto de alternativas que se te van a ir presentando. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de palabras. Primero, en el primer grupo yo tengo la palabra fútbol, básquet, salto alto y vóley. Yo para primero y darme cuenta, bueno, si yo miro a simple vista, diré que todos son deportes. Entonces, ¿cuál puede ser el término excluido ahí si yo veo que todos son deportes? Se ha equivocado la misa al colocar. No. Tú lo que primero que vas a hacer es buscar una relación común entre estas premisas. Se le llaman así a las alternativas que te van presentando. Entre estas premisas tú vas a encontrar la relación común que existe para a partir de ahí recién buscar cuál sería tu posible término excluido. Por ejemplo, veo que el fútbol, veo el básquet, el salto alto y el vóley. Me puedo dar cuenta que en muchos de estos deportes hay más de un jugador. Entonces podría ser mi primera opción para entablar, por decir, la condición.
que tiene que requerir para poder yo elegir o determinar cuál sería mi término excluido. ¿No es así? A ver, entonces podría definir que son deportes en equipo. Ah, muy bien. Son deportes en equipo, pero ahí hay uno que no se juega en equipo, que por el contrario es individual. ¿Cuál es? ¿Ya lo ubicaste? ¿Ya ubicaste cuáles son los juegos en equipo, los deportes que se juegan en equipo, es decir, con más de un integrante o más de un jugador? Bien, ¿no es así? ¿Y cuál sería tu término excluido? ¿Cuál sería aquel deporte que no requiere de más de un jugador? Muy bien, el salto alto, ¿no? El salto alto es un deporte característico por ser individual. Tiene un carácter individualista, quiere decir que solamente se requiere de un jugador, de un competidor. Obviamente va a competir con otros, pero no requiere de más de un jugador. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es crear una condición común entre mis premisas, entre mis alternativas. Una vez que yo ubico la condición común, ¿no? O el tema común que puede unir a las demás, ahí recién empiezo a identificar o podré identificar cuál es el término que necesito excluir o sacar del grupo. Vamos a la siguiente. Dice, esgrima, ciclismo, karate y judo. Esgrima, ciclismo, karate y judo. El esgrima, no sé si tendrás claro, por eso es que justamente necesitas tu diccionario al lado, si en caso no pudieses descifrar qué tipo de deporte es, ¿no? Es un deporte, sí, que se juegan así una especie de, como una especie de espadas, como una lucha, ¿no? Un enfrentamiento. Esos que tienen su traje todo blanco, con mascarillas, con unas espadas, no unas espadas propiamente hechas, pero son unas lancitas muy puntiagudas, muy finitas, ¿no? Ese es el deporte del esgrima, pero es un enfrentamiento entre dos personas. Vamos viendo por ahí. A ver, el karate también es un enfrentamiento que se da usualmente entre dos personas. El judo tiene la misma condición del karate. Entonces, el ciclismo no es un deporte que trata de un enfrentamiento entre dos personas, no, es un deporte individual básicamente también. Entonces, ¿cuál sería la condición de este segundo ejemplo? Bueno, acá me equivoqué del orden. Bien, ¿cuál sería la condición? Nos adelantamos ahí a un ejercicio ya. Es un deporte de o entre dos personas, ¿no? Es un deporte de dos personas. Entonces, ¿cuál sería el término excluido ahí, de acuerdo a la descripción que ya te he dado de los anteriores deportes? Sí, justamente el deporte que no se presta a las características de las demás es el ciclismo, que usualmente es un deporte individual. Bien, ¿no? Acá el orden seguido el otro se me pasó, pero ya, ahí vamos a ir. Dice deporte individual, quiere decir que es el deporte que se practica, que lo puede practicar una sola persona. Ahí tenemos levantamiento de pesas, gimnasia artística, tenis y salto desde el trampolín, ¿no es cierto? Son deportes individuales, pero el tenis obviamente es un enfrentamiento también entre dos participantes, ¿no? Es un enfrentamiento que se da pues en una cancha de tenis en el cual participan dos jugadores. Entonces, este deporte no estaría bajo la condición que me plantea este ejercicio, ¿no? Porque me hablan de un deporte individual y el tenis no es un deporte individual. Sería entonces la elección de mi término excluido. Bien, acá, sigamos. Acá tenemos otras alternativas, por ejemplo, el patinaje, el canotaje, el montañismo y el kayak. Acá la condición de estos deportes son deportes de aventuras. Bien, deportes de aventuras. Y dentro de igual que en los demás ejercicios, tú planteas
planteas el, el común denominador de todos estos, ¿no? No es decir, el tema, el principal, que es que sea un deporte de aventura. Y si no todos cumplen la condición, podemos darnos cuenta que sería el patinaje, que no es un deporte de aventura. Generalmente estos deportes como el kayak, como el montañismo, como el canotaje, son deportes que se practican en la naturaleza misma, ¿no? Que al ser de aventura podemos entender que tienen un cierto de riesgo controlado, ¿no? Obviamente hay medidas preventivas para llevar a cabo este tipo de deportes, ¿no? Si no, no existieran, si no, no harían. Incluso hay concursos mundiales, concursos interamericanos, internacionales, también internos, también provinciales, en base a estos deportes. Todos los deportes son considerados, pues, que pueden entrar en competencia. Pero bueno, el patinaje no se rige a esta condición, ¿no? El patinaje no es considerado un deporte de aventura, por lo tanto sería nuestra opción para ser elegido como término excluido. Ahora sí me entendiste en qué consiste el término excluido: en identificar cuál es el término que no forma parte del grupo, que no forma parte del común denominador que me presentan ahí en cada ejercicio. Ya, cuando te hablo del término común denominador, que ese es el común, quiere decir el que se repite, ¿no? En todo caso, acá los demás sí se repiten, pero hay uno que está fuera, ¿no es cierto? Que no tiene relación, ya, para que lo entiendas mejor. El término excluido es el término que no tiene o no guarda relación frente a las demás premisas o a las demás alternativas que me han presentado. Y por eso lo voy a excluir, por eso lo voy a sacar. Y de ahí proviene el nombre. Bien, acá también vas a marcar la alternativa correcta. Por ejemplo, acá tienes unos ejemplos en el cual yo voy a ir leyendo, tú vas leyendo y vas a ir clasificando cuál no corresponde al grupo. Vas a ir entablándole la relación, el tema de qué se está tratando. Por ejemplo, en la 1 dice helicóptero, portaaviones, después cazabombero, avioneta, jet, ¿no es así? Entonces ahí me están dando distintas formas o distintos tipos de, de aviones, distintas formas de cómo ejemplos de aviones, de todo un sistema de aviación. ¿Y cuál será, según ustedes, el término excluido, ¿no? Caza bombardero, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los demás ejemplos que forman parte de este primer grupo. Y así sucesivamente vas a ir colocando o identificando cuáles son los términos excluidos que forman parte de estos ejemplos, ¿no? En el segundo, por ejemplo, tenemos manzana, coliflor, plátano, uva, durazno, ¿no? Ya encontré el tema principal, ya encontré, claro, ¿de qué me están hablando? El común de lo que me hablan son de frutas. Entonces, mi término excluido sin duda será coliflor, ¿no? Que es un vegetal. Bien, en el siguiente estoy viendo el número, está escrito el número 15, 5, 6, 10 y 20. A ver, ¿cuál es el, ¿cuál es el tema de ese ejercicio? Digámosle tema para encontrar el elemento común de esto, ¿no? Para ponerle un nombre, así como pusimos deportes de aventura, como pusimos deportes de una sola persona, deportes en equipo, es como que le pusiéramos un tema acá y todos tienen que formar parte de ese tema, ¿no? Y el que no forma parte de ese tema, entonces es el término excluido. Acá podemos ubicar, mira, 5, 10, 15, 20 son múltiplos de 5, pero el 6 no. Entonces sería elegido como mi término excluido. Bien, y así tienes que ir identificando. Por ejemplo, uy, acá se salió la respuesta, ya se saltó. Caballo, vaca, gallina, cabra, cerdo. Ay, pero todos son, generalmente pueden ser considerados animales de granja, ¿no? Dirías tú. Pero no, puede ser que todos son cuadrúpedos, tienen 4 patas, a excepción
de la gallina que ya está seleccionada, ¿no? Entonces yo tengo que ir buscando o ir descartando cuál es el elemento más común y que me tiene que permitir poder encontrar el término excluido, porque esa es la idea, encontrar el elemento que no forma parte de este conjunto, ¿no? Si te confunde el hecho de decir temas, puedes tomarlo como conjuntos. Es el conjunto de cuadrúpedos. Entonces, ahí la gallina, como tiene 2 patas, no tendría ningún tipo de relación. Bien, también está acá el orangután, chimpancé, el gibón, el gorila y el león. Obviamente, todos los demás anteriores, antes del león, forman parte de una familia de primates. Establecí ahí ya mi conjunto, ¿no? Familia de primates, en el cual el león pues no forma parte, sería elegido también mi término excluido. Bien, en el siguiente ejemplo dice sumar, calcular, pensar, ¿no? Comer y razonar. ¿Cuál sería el nombre de mi conjunto ahí, por ejemplo? O el tema, conjunto de tema que he establecido. ¿No? Habla sobre el pensamiento de alguna manera, el pensamiento, el raciocinio, ¿no? Y el comer es una acción, básicamente, ¿no? Una acción, entonces es justamente la que estaría fuera de el tema, fuera del conjunto, que no tendría ninguna relación con las demás premisas. Entonces, este sería la elegida, el término elegido para ser mi término excluido. Bien, chicos, yo creo que te quedó claro. De repente las palabras van a ir, que si tú dices, pero antes era más fácil. Claro, era más fácil porque los términos eran más sencillos. Tú estás creciendo, pues y los términos también que tienes que manejar tienen que crecer contigo, ¿no? Crecer en dificultad, porque tú ya no tienes los mismos 8, 9 años, ya estás 10, 11 años entrando a la adolescencia y tienes que conocer un poco más. Conforme tú vas subiendo de grado, también tus conocimientos tienen que ir acrecentándose, tienen que ir incrementándose. Por eso es que es muy importante este tipo de cursos, ¿no? Este tipo de temas, ¿para qué? Para que tu vocabulario también se perfeccione, para que puedas manejar otro tipo de términos y cuando tú hablas puedas expresarte de la mejor manera, comunicarte bien, porque si tú no hablas bien, pues las personas no te van a entender y te van a estar pidiendo que repitas y repitas y repitas. Y no necesariamente porque no te están escuchando o algo, simplemente porque no te dejas entender. Este tipo de ejercicios te ayudan a que tú empieces a conocer el significado de las palabras y sin darte cuenta vas a estar empleando nuevas palabras en tu vocabulario común, cuando hables con tus hermanos, en tu casa, con tu papá, con tus amigos, te vas a ir dando cuenta que tu vocabulario va a ir mejorando, se va a ir ampliando. ¿Por qué? Porque estás conociendo, ¿no? Porque estás aprendiendo. Esa es la idea. Chicos, bien, recuerda que te anexo a este video todas tus hojas de aplicación, practícalas, hazlas, es muy importante. Hazlo a conciencia, no lo hagas apurado, con calma. Cualquier pregunta o consulta que tengas, ya sabes que estoy conectada para cualquier duda. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.